Para empezar a ver de acuerdo a su forma, ¿qué tipo de hueso es? Irregular. Irregular, correcto, porque no encaja, ¿no?, a hueso largo, ni a hueso plano, ni a hueso corto, es irregular. Ya, muy bien. ¿Dónde se encuentra? Miren, en la parte inferior del macizo facial. Representa un cuerpo. El cuerpo es todo esto, miren. Todo esto es el cuerpo. Fíjense. El cuerpo, dos ramas ascendentes. Estas son las ramas ascendentes, derecho y izquierdo. El cuerpo, fíjense cómo es, miren así. Con B, la cara anterior es convexa, hacia adelante y un poquito hacia afuera. La cara posterior, ¿cómo es? Cóncava hacia atrás. Tiene un borde superior, este es el borde superior, vayan viendo sus huesos. El borde superior, correcto, se llama alveolar, porque ahí van a entrar las raíces de las piezas dentales. El borde inferior, fíjense, es rojo, el borde inferior. A ver, la cara anterior del cuerpo de la mandíbula, ¿qué presenta? Van a ir marcando, ¿quiénes tienen huesitos? Les voy a dar para que vayan marcando y me van a ir mostrando. ¿Qué más tienes? ¿Alguien más? Nada, ¿no? Bien, muy bien. A ver, el cuerpo presenta una cara anterior, llamada también ventral, una cara posterior, atrás es dorsal, un borde superior, borde craneal, un borde inferior, borde caudal. Bien. A ver, la cara anterior, fíjense, en la parte media presenta una eminencia vertical llamada sínfisis. Es la sínfisis, remarquen la sínfisis mentoniana. Mira, hasta aquí no. La sínfisis mentoniana llega hasta el vértice de la eminencia mentoniana. A ver, ubiquen la eminencia mentoniana. Es triangular. Base inferior, vértice superior. Base eminencia mentoniana es correcto. Entonces, la sínfisis mentoniana llega hasta el vértice de la eminencia mentoniana. Correcto. Luego, por debajo, la eminencia mentoniana, que es triangular. La sínfisis mentoniana es el vestigio de la soldadura de la mandíbula. ¿Por qué? Porque este hueso primitivamente, o sea, embriológicamente, se ha formado por dos cartílagos, uno derecho y otro izquierdo, llamado cartílago de Mecke, cartílago de Mecke. Entonces, este cartílago de Mecke, fíjense el desarrollo cartilaginoso, no es fibroso. ¿Y cómo es el cartílago de Mecke? Es así como, fíjense, así. Cartílago de Mecke derecho y cartílago de Mecke así izquierdo, así. Ah, ya está bien. O sea que es el cartílago de Mecke. Fíjense. Bien. Entonces, este hueso, la mandíbula, se desarrolla de dos cartílagos de Mecke, uno derecho y otro izquierdo. A manera que va desarrollándose, se va osificando también. Fíjense así. Y las ramas ascendentes. Bien. Y al tercer mes de la vida intrauterina, esta parte se suelta y queda el vestigio. Es la sínfisis mentoniana. Bien. Ahora la eminencia mentoniana, fíjense, es triangular. A los lados de la eminencia mentoniana, fíjense,
se va a originar, fíjense esta línea, casi como una cresta. Es la línea oblicua externa. ¿Por qué? Porque miren, está mirando hacia afuera, a los lados de la eminencia mentonia. Fíjense, se dirige hacia atrás y hacia arriba. Y se va a confundir, fíjense, con el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior o mandíbula. Pero el borde anterior, fíjense, presenta dos labios, correcto. Uno externo, que es esto, fíjense, y el otro interno. ¿Quién habla, por favor? Muy respetuosos al golpear. Hay otros, ¿no? Como si fuera cantino, pum, pum, no las ganas de abrirles. Pasa. Miren, la línea oblicua externa se dirige hacia atrás y hacia arriba y se va a continuar o se va a confundir con el labio externo que presenta el borde anterior, ¿no ven? De la rama ascendente, fíjense, está ahí es la línea oblicua externa. Bien. ¿Qué más vemos? A los lados de la sínfisis mentoniana, dos cositas. Este agujero, dos cositas. No, pero sí, tres cositas, a ver si empiezan otra bien. Son las fositas mentonianas. A los lados de la eminencia mentoniana. Ahora, lo más importante, esto sí tienen que saber. Les voy a preguntar y va a entrar a examen parcial, incluso puede entrar al final. No estoy realizando las preguntas, están grabando. Esto es importante. Fíjense, en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula, fíjense, vemos aquí un agujero, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese agujero? Correcto. Da ganas de los nutrientes. O foramen mentoniano. ¿Dónde se encuentra? En la cara anterior. Correcto, en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula maxilar inferior. Fíjense, y este orificio se va a continuar con un conducto. ¿Qué conducto? El conducto Mentoniano. Pero la dirección, fíjense cómo es. Miren el estilete. La dirección, miren. ¿Cómo es? Miren, aquí está esto. Así es, miren. Un poco, fíjense, hacia de atrás hacia adelante. ¿No ven bien? No es así tan perpendicular, no es así, es perpendicular. Casi, un poco paralelo, miren. Ya. Pero ustedes en consultorio, esto les van a preguntar en tercero, cuarto, quinto, y nunca tienen dudas. Si es el orificio, el agujero mentoniano, que se va a continuar con el conducto, ¿qué va a pasar por aquí? Ya el nervio mentoniano. Vasos, al decir vasos nos referimos a la arteria mentoniana y la vena mentoniana. Ya, luego vamos a ver, fíjense dónde se encuentra, porque así nomás estamos viendo, se encuentra en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula, pero en qué parte exactamente, ustedes son ya académicos. Fíjense, a igual distancia del borde superior al borde, fíjense, a igual distancia, miren esto, miren, sí o no, a igual distancia también. Se van aquí en el borde alveolar, no con las piezas dentales. Fíjense, miren. Ahí está el agujero, ¿no? Ya. Ahora, arriba igual, miren.
¿Sí o no? Ya. A igual distancia del borde superior que del borde inferior, pero está por encima o por debajo de la línea oblicua externa. Por encima de la línea que está. Por encima. Y para ubicar a nivel de los dos premolares inferiores, primero y segundo premolar, a nivel, o sea, entre los dos premolares, ahí. Entonces toman como reparo anatómico lo que les dije, las estructuras, y van a ubicar perfectamente aquel foramen mentoniano, correcto. Entonces van a ubicar perfectamente, llegan ahí y ya van a depositar un éxito total, porque saben, no van a colocar como los que no saben en cualquier parte. Mi anestesia no sirve, debe estar pasando otro. Nada que ver. Pero como la dirección es así, ya, fíjense, tienen que tener cuidado que no introducir al conducto. ¿Por qué? Porque ¿qué pueden desgastar? El nervio. Si lo desgastan les va a haber aquí un adormecimiento. Si lo desgastan. Ya. Si se desgasta la arteria, ¿qué va a haber? Desame también de sangre. Si desgasan la vena, igual. Entonces, cuando hay desame de sangre, aquí se pone morado, ¿no? ¿Alguna vez han visto? Bueno, eso el operador, el odontólogo sabe. Viene al día siguiente y dice, ¿qué ha pasado aquí? He desgasado un vaso. Por eso, ahí nomás, como ya sabes, no se encuentra el agujero, ahí deposita un masajito, éxito total. ¿Dónde se encuentra el foramen mentoniano? Especifique dónde. Si ponen cara anterior del cuerpo de la mandíbula, ya está bien, pero no es la respuesta. Por encima de la línea oblicua externa, ya te voy a pensar aquí ya. Pero A ¿dónde? nivel de los dos premolares. A la mitad Ya, de a ambos nivel, bordes. puede estar aquí o aquí. Si es a nivel, puede estar aquí, más abajo, más abajo, cerca. A ver, ¿qué es la parte importante? A igual distancia del borde superior y del borde inferior. Esos reparos anatómicos, ¿saben? Éxito total. Van a encontrar al nervio mentoniano saliendo por el foramen. Depositan, aunque sean las 3 gotitas suficientes si están en el nervio. O sea, eso tienen que saber. Yo cuando les pregunte, no va a haber perdón para el perdedor. Ya, muy bien. Fíjense las estructuras que se encuentran en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula. Sínfisis mentoniana, eminencia mentoniana, fositas mentonianas, foramen mentoniano. Ya, muy bien. La cara posterior, la línea oblicua externa, correcto. Ya, la cara posterior, fíjense, cóncava hacia atrás, van a encontrar de la parte media un poquito abajo, fíjense, 4 eminencias. Son las apófisis llenas. Aquí hay 2 nomás, uno derecho y otro izquierdo. ¿Ves ahí? Aquí hay uno izquierdo y 2 derechos. Ya vayan tocar. Ya, para que no se confundan, 2 superiores y 2 inferiores. 2 a la derecha y 2 a la izquierda, pero se quita la línea. Las apófisis llenas. Ahora, estas apófisis, las 2 superiores, pueden estar fusionadas. También pueden estar fusionadas las 2 inferiores. También pueden estar fusionadas los 2 derechos. Superior derecho, inferior derecho pueden estar fusionadas. Los izquierdos igual. Superior izquierdo, inferior izquierdo pueden estar fusionadas. Y a veces los 4 pueden estar fusionados. Ya, muy bien. Ahora, las apófisis presten inserción a músculos.
marquemos los superiores, dan inserción. ¿Qué es inserción? Que es adherirse, prenderse a los músculos genioglosos. A los músculos, hay dos genioglosos, derecho y izquierdo. Y las apogenio inferior a los músculos genioideos. Fíjense. Ahora, de las apogenio parte a cada lado igual. La línea oblicua interna, ¿no? O línea miloidea, correcto. La línea oblicua interna se llama línea miloidea porque va a prestar inserción o se va a adherir. ¿Qué músculo? El músculo miloideo, es la hamaca de la lengua, por si acaso. El niño viene así y ahí descansa la lengua. La hamaca de la lengua. Muy bien. Ahora, la línea oblicua, vayan marcando, la línea oblicua interna o línea miloidea, se dice igual, hacia atrás y hacia arriba. Y se va a confundir con el labio interno. Aquí está el labio interno. Con el labio interno de la rama ascendente del maxilar inferior. ¿Y el labio interno dónde se encuentra? A ver, ¿en qué parte? Correcto, en el borde anterior. El labio interno y el labio externo se encuentran en el o corresponden al borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Correcto. En los dos labios por arriba se va a insertar uno de los músculos masticadores. ¿Cuál fue? Aquí, nada más de ver aquí. Nada que ver con el mesotero. Pero aquí hay un músculo que viene por el temporal, el músculo temporal, fibras tendinosas. Luego vamos a ver cada uno. Muy bien. Ahora, en la parte anterior, pero por encima, fíjense, de la línea oblicua interna, van a encontrar una depresión, ¿verdad? Una depresión llamada fosa sublingual. A ver, en la parte anterior, aquí, pero por encima de la línea miloidea, esto. A ver, marquen la fosa sublingual, es esta. Es el derecho y el derecho y izquierdo. A ver, ya correcto, bien. Esto, ¿no? Está bien. Entonces, esta fosa sublingual va a dar al ojo, aquí estructura, a la glándula salival sublingual, correcto. Ahora en la parte posterior, pero igual por debajo de la línea miloidea, o línea curva, fíjense, línea oblicua interna. Hay otra depresión, ¿eh? La fosa submaxilar, miren, muy facilito de reconocer. Esta es la fosa. ¿Está por encima o por debajo de la línea oblicua interna? Por debajo, correcto. Y va a prestar o va a alojar a qué estructura? A la glándula. No. Esta es la fosa submaxilar. A la glándula submaxilar. Es otra de las glándulas salivales. La glándula sublingual se aloja en la fosa sublingual. La glándula submaxilar se aloja en la fosa o fosita submaxilar. Correcto. Ahora, a nivel del tercer y segundo molar, fíjense, existe esta estructura convexa hacia adentro. Miren, voy a pintar de verde. Miren, está pintado.
poquito. Repite. Una eminencia. A nivel del segundo y tercer molar, ¿eh? Hay una eminencia. Es correcto. Llamado púlpito o balconcillo. Púlpito o balconcillo. ¿Conocen el púlpito? ¿Nunca han hecho la iglesia? No. No se han atrevido. Pero nunca han visto el púlpito. El padre a veces y hay da su sermón. Es así. Púlpito o balcón, como un balconcito así medio. Así. Púlpito o balconcito. Otros dicen balconcillo del tercer molar. Fíjense. ¿Y a dónde se encuentra el púlpito o balconcillo? A nivel del segundo y tercer molar. Correcto. ¿Pero en qué parte de la Cara posterior. correcto. Por debajo de la línea oblicua. No, está en la línea oblicua. Claro, corresponde, pero es bien prominente, ¿no? Por eso se llama balconcillo o púlpito. Esto les digo, estamos en Semana Santa. Si echan la idea, vemos el balconcillo de la mandíbula. Ya, muy bien. Ya. Es importante, porque a veces cuando hay exodoncia cruenta, que es difícil, y pueden fracturar esta parte. Ya, muy bien. Ramas ascendentes, son dos, derecho y izquierdo. Las ramas ascendentes, otros dicen após ascendentes. Ya, fíjense, como está así, ¿qué cara tendrá? ¿Qué cara será esta? Externa o lateral, es interna o medial, porque está mirando al plano medio, o cara medial. Correcto. Tiene una cara externa, una cara interna, 4 bordes, fíjense. ¿Qué borde será este? Está arriba, superior. El superior está aquí. Olvídense de la postcoronoides y del cóndilo. Este es el borde superior. ¿Qué borde será este? Inferior. ¿Qué borde será este? Inferior y borde posterior. Correcto. Fíjense, la cara externa, casi lisa, ¿no? Pero en la parte posterior inferior, presenta unas crestas, miren, crestas oblicuas dirigidas de arriba hacia atrás. Yo tengo una mandíbula, no de mismo, ya, a ver, han visto, fíjense las crestas oblicuas, se dirigen hacia abajo y un poco hacia atrás. Ya. Casi, fíjense, corresponden al ángulo, ¿no?, de la mandíbula. Ya. Estas crestas se llaman crestas musculares. ¿Por qué? Porque estas crestas van a prestar inserción a uno de los músculos masticadores. ¿Cuál cresta? Ahora sí, al músculo masseter. 2, derecho e izquierdo. Muy bien. Muy bien. Esta mandíbula es de niño, por si acaso. No es como eso, ¿no?, de adulto. Es de niño. Entonces estamos viendo la cara externa de las ramas ascendentes. A ver, la cara interna es esto. O cara, ¿qué cara pensamos? O medial, correcto. ¿Por qué medial? Porque mira al plano medio. ¿Qué vemos en la cara interna medial? Un poquito por debajo de su parte media, el orificio de entrada del conducto dentario inferior. Ahí no sabemos exactamente. Correcto. El orificio de entrada del conducto dentario inferior. Por ese conducto, ¿qué va a pasar? El nervio dentario inferior.
la arteria dental inferior, la vena dental inferior y también vasitos linfáticos. Pero no podemos disecar porque son sumamente alargados y transparentes. Ya, muy bien. Ahora, este orificio de entrada en la parte anterior presenta, fíjense, una estructura filosa llamada espina de Spix. A ver, marquen la espina. O língula mandibular. Muy bien. A ver, marquen a ver la espina. Ya está. Está pintando el aquí. Por delante del orificio de entrada. Correcto. Esas. Bien. A ver, ahí. Ya, correcto. Ya. Antiguamente, ahora creo que siguen diciendo, ¿qué cosa vas a hacer? Voy a hacer una speech con una técnica, ¿no? La técnica de speech. O sea, tienen que usar esto para bloquear al nervio ventral inferior. Muy bien. Ahora, a veces por detrás del orificio de entrada del conducto dental hay otra espinita, pero no muy notoria, que no se nota muy bien. La antilingua, esa es la língula, lo contrario, la antilingua. ¿Se nota? Hacia aquí, por detrás. Muy bien. La língula o la espina de Spix, ¿a qué estructura presta inserción? Al ligamento esfenomaxilar. Ustedes conocen la espina de los esfenoides. Y arriba, hasta aquí, un ligamento, es el ligamento esfenomaxilar. Muy bien. ¿Qué más? Fíjense, por debajo del orificio de entrada del conducto dental inferior, vamos a ver un canalito o surco. Es el canal o surco miloioideo. ¿Por qué miloioideo? Correcto, está bonito. Correcto, porque por aquí va a hacer su recorrido el nervio miloioideo. Ese nervio tiene que llegar hasta el músculo miloioideo, incluso hasta el vientre anterior del epigastrio. A ver el surco canal miloioideo, correcto, bien se ve. Ahí, correcto, es este. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la cara interna de la rama ascendente por debajo del orificio de entrada del conducto dental. Aquí se ve bien. Está mejor, aquí se ve bien. Ya, muy bien. Ya, ¿qué más vemos en la cara media de la rama ascendente? Casi cerca del ángulo, otras crestas musculares internas, está bien. Igual se dirige hacia abajo y hacia atrás, miren, se pica algo. Se llaman crestas musculares porque ahí se van a adherir, prender o insertarse. ¿Qué músculo? El músculo pterigoideo interno. Los pterigoideos vienen así. De la fosa pterigoidea, de la posterigoidea. Muy bien. Muy bien está. A ver, el borde posterior es esto. Un poquito sinuoso. Poquito más. Fíjense. Y aquí va a prestar inserción a la aponeurosis de este músculo poderoso, a la aponeurosis masseteriana. Muy bien. Ahora, el borde anterior es el más apasionante. El borde anterior presenta ¿cuántos labios? Dos labios. Un labio externo, que es esto, y un labio interno, que es esto. Miren, el labio externo está pintado de rojo y el labio interno de amarillo. El borde anterior de la rama ascendente presenta dos labios, un labio externo y un labio interno. Correcto. ¿Ves?
externo y labio interno. Muy bien. Y los dos labios van a delimitar una fosa. ¿No ven? Una fosa. Bien. Bien. Esta es la fosa o canal de la rama ascendente. Otros dicen fosa retromolar porque está detrás de los molares, del tercer molar. Bien. Ahora, de la parte inferior de esta fosa hay una crestita, miren, que se dirige hacia adelante y hacia afuera. Es la cresta. ¿Qué cresta? Ahí está, miren. De la parte inferior de la fosa hay una eminencia llamada cresta bursignatriz. Se dirige hacia abajo y hacia afuera. Está bien repintado arriba. Y en la parte inferior, página fíjense, de la parte inferior de esta fosa, ya, hacia afuera, fíjense, y hacia adelante, un poquito hacia abajo, miren. Es la cresta bursignatriz. Bursignatriz. A ver, ¿dónde se ve bien? A ver. No, esto corresponde. Aquí se nota. Pero estoy bien así. A ver, ahí. A ver, ya está hablando. La cresta bursignatriz. Ahí se ve. Sí. Ya, muy bien. ¿Por qué bursignatriz? ¿Por qué creen? Porque se va a insertar fibras del músculo bursignador. El músculo bursignador es el músculo de los sopladores, de los trompetistas. De los trompetistas. Ya, muy bien. Ahora aquí hay otro triángulo pequeñito llamado trígono retromolar. Al decir trígono ya se refiere a tres lados, ¿no? Triángulo. Miren, por dentro ya la línea oblicua interna. Por fuera ya la cresta bursignatriz. Sí. Y por delante la cara distal del tercer molar. Entonces aquí hay, fíjense, este triángulo es el triángulo retromolar. Y a la cara distal del tercer molar. Como ven, las piezas dentales tienen cara inicial, cara distal. Si es superior, cara palatina, cara vestibular. Está pintado de blanco. Por dentro, ¿qué línea? Ya, por fuera, la cresta bursignatriz. Ya. Y por delante, la cara distal del tercer molar. Ya. Muy bien. En realidad casi es el límite, ¿no? Con la línea oblicua interna. Ya, muy bien. Este es el paso anatómico que tienen que conocer, especialmente el labio externo y el labio interno. ¿Por qué? Porque nosotros ubicamos en el consultorio el labio externo primero. Tocamos con el pulpejo del índice. Después más adelante tocamos el
sea, el labio interno. Entonces, la punta de la aguja de la jeringa tenemos que llegar por dentro ya del labio interno, por detrás. Y vamos a llegar al orificio dentado del conducto dentario inferior. Eso se tiene que saber, pero después en clínica les van a enseñar la técnica en paciente. Como ustedes ya saben la anatomía, se van a dar cuenta. Muy bien, borde anterior. ¿Qué borde es este? Inferior, fíjense. El borde inferior. En el borde inferior se inserta el músculo masete y la aponeurosis masentérica. Y con el borde posterior forman un ángulo. ¿Qué ángulo es este? ¿Cómo se llama? Gonio, correcto. Este ángulo, la angulación en los niños es más de 100. Es cuernos de niño. Miren, debe ser un ángulo recto, conocen, ¿no ven? 90 grados, el ángulo recto es este. Cuando están 90 grados. Ahora, este ángulo, ¿cuánto creen que es? Ya pasamos, digamos, 110, digamos. Ahora, este ya 115, de niño, ese debe tener 10 años, porque su premolar está por evolucionar. Es un premolar permanente, está evolucionando. Y erupciones a partir de los 10, 11, 12. Ya, muy bien. Ahora, el borde, ¿qué borde es este? Ya, del borde superior, fíjense, van a ser dos estructuras. Uno que está delante es la apófisis coronoides y de atrás es el cóndilo de la mandíbula. Están naciendo de qué borde? Del borde superior. A veces se confunde. En el borde superior se encuentra la apófisis coronoides o están naciendo aquí. Ambas estructuras están separadas por esta escotadura. La escotadura sigmoidea. ¿Qué nombre también recibe esta escotadura? Semilunar. Por ejemplo, es una semiluna, ¿no? Fíjense. Escotadura sigmoidea o escotadura semilunar. Mire, parece una semiluna. Mire. Una semiluna. Ya. Esta escotadura, fíjense, va a comunicar aquí una sección, la región masentérica. Y esta es la sección pterigomaxilar. Entonces comunica la región masentérica con la pterigomaxilar. Igual va a pasar vasos y el nervio masentérico. Arteria masentérica, vena masentérica, nervio masentérico. Muy bien. A ver, fíjense la póspero no es bien fácil. ¿Qué cara será esto? ¿Cara externa o interna? Externa, escucha, externa. Presenta una cara externa, una cara interna, un vértice, un borde anterior, un borde posterior. La apófisis coronoides. La cara interna, la cara externa, fíjense, la cara externa, la cara interna, fíjense, presenta una cresta. La cresta temporal es esta. Es continuación de la línea oblicuo ¿de qué labio? Labio externo. No, del labio interno, porque eso es novel. Bien, fíjense, es la cresta temporal. ¿Dónde se encuentra? Voy a pintar eso. En la cara interna, ¿de qué? De la postcoronoides. Y esta, fíjense, y esta cresta temporal se continúa por abajo. ¿Con qué labio? Con el labio interno, correcto, ¿no? Correcto, muy bien. Si es cresta temporal, se va a insertar el músculo
poder acordar cosas, escuchar. El cóndilo, esta estructura es importante. Bien. Esto es, fíjense el cóndilo, cómo es la dirección, de fuera hacia adentro. Esto, miren, este es macizo, de fuera hacia adentro. Un poquito de adelante, hacia atrás. No es tan así transversal, ¿no? Miren. No es tan transversal. Siempre dije, esto tiene que salir bien. Ya. Ahora, el cóndilo. ¿Cuáles son las superficies articulares del cóndilo? Van a ver aquí. Se nota porque está brilloso. Fíjense. Toda la vertiente anterior. Toda la vertiente anterior, fíjense. Superficies articulares del cóndilo. Toda la vertiente anterior. La parte superior de la vertiente posterior es la parte superior, porque la vertiente posterior es todo esto, pero la superficie articular es la parte superior de la vertiente posterior. Y ambas vertientes están separadas por una cresta transversal. Está aquí pintado de negro. Ustedes están viendo aquí lo que está pintado es la superficie articular. ¿De qué? Del cóndilo. En este caso podrían decir también de la mandíbula. Porque eso digamos articula, pero nada más solamente. Ya. Miren aquí. Miren aquí. Esto les va a dar la respuesta. Miren. ¿Sí o no? Miren. Se está viendo. Toda la vertiente anterior, ¿sí o no? ¿Sí o no? La parte superior de la vertiente posterior es esta parte. La parte superior de la vertiente posterior. Esto, ¿cómo se dice? Parte superior de la vertiente posterior, la cresta o arista transversal. Fíjense, superficies articulares. Ahora el cóndilo, fíjense, está unida a la rama ascendente, al borde superior de la rama ascendente, por este estrechamiento llamado cuello del cóndilo. Esta es la parte más estrecha y que están haciendo del borde superior. Bien. Ahora en la parte anterior, o sea, la cara anterior, pues aquí la cosita, es la cosita pterigoidea, porque aquí se va a insertar otro de los masticadores, pterigoideo externo, correcto. Ya. Muy bien, muy bien. Sí. No en todo el cóndilo, ¿no? En la cara anterior, del cuello del cóndilo. Mira, está pintado por ti. En su texto dice fosita jugosa, ¿no? Pero es pterigoideo porque ahí se inserta el músculo pterigoideo. ¿Qué pterigoideo? Correcto. Y la parte interna presenta un pilar, es el pilar interno del cuello del cóndilo, miren, está pintado de amarillo. Bien. Ahora la articulación del cóndilo o los cóndilos de la mandíbula, ¿con qué se articula? Con la cavidad glenoidea, pero se acuerda que la cavidad glenoidea está dividida por la cisura de Graces, una anterior que es articular, Emerson, y la posterior no articular, la anterior articular
de la cavidad que viene de y la posterior no articula. Hablando de la cavidad. Muy bien, es interesante, ¿no? Maxilar inferior. Ahora vamos a pasar, ¿qué hueso quieren pasar? Porque es hueso malar. Ya. Fíjense, el hueso malar donde se encuentra situado. A los lados del macizo facial, presenta una cara, fíjense. Esto, por ejemplo, es un malar asintomático derecho. Ya. ¿Qué cara será? Porque esto está así. Es la cara externa, cara lateral. Es la cara interna o medial. Ya. Presenta 4 ángulos. ¿Qué ángulos será este? Superior, ángulo Inferior. anterior y posterior. Ya. Cuando se les pregunta el ángulo superior del hueso malar, ¿con qué se articula? Con el borde, la posibilidad interna. Correcto, la posibilidad externa del frontal. El borde posterior, el ángulo posterior, Con la rama, con la punta cigomática. Con la posis. con la apófisis cigomática del temporal, el ángulo posterior. El ángulo anterior y el inferior, fíjense, ¿con qué se articula? A la posibilidad de Igual, con el ángulo anterior e inferior de la pospiralidad. Bien. A ver, los bordes, vamos a ver. Bien, como esto es así derecho, ¿qué borde será esto? Está mirando hacia adelante, hacia así. Antero superior, postero superior, antero inferior, postero inferior. Antero superior llamado orbitario. ¿Por qué? Porque forma parte del borde, ¿no? De la obra. Correcto. Por eso se llama borde orbitario. ¿Qué borde es esto? Póstero superior. Se llama temporal. ¿Por qué? Aquí se confunde. No es por el hueso, sino porque aquí se inserta una membrana fibrosa que va a recubrir al músculo temporal. Y esa membrana se llama, lo que ha dicho, aponeurosis temporal. Fíjense, por eso se llama este borde temporal. Borde postero superior. Este borde antero inferior se llama borde maxilar. Se articula con la posterioridad, con el B. ¿Qué borde es este? Macetero. Posterior inferior o macetero, porque así viene. Macetero. De estos 4 bordes, el más importante es el orbital. Ya, el más importante, fíjense, es derecho. Este es malar. El más importante es este borde. ¿Qué borde es esto? El borde orbitario o antero superior. ¿Por qué? Porque ahí está naciendo esta apófisis. Esta es la fosa orbitaria. Miren. A ver, toquen la fosa orbitaria. Esa es la fosa orbitaria. ¿Dónde está naciendo? ¿Dónde nace la fosa orbitaria del hueso cigomático? Antero superior, pues se llama borde orbitario. Ahora fíjense este borde, es así. O sea, la fosa orbitaria del hueso malar tiene 2 caras. ¿Qué caras son estas? Están mirando al plano medio. Cara interno medial, ¿no? Esta pinta aquí de azul. Y esta cara que están mirando, fíjense, hacia afuera, ¿qué cara será? Cara externa, es la cara externa. Cara externa lateral. ¿De qué apófisis? De la fosa orbitaria del hueso malar. Como es esto así, cara interna y cara externa de la fosa orbitaria. Ahora tiene 2 bordes, un borde anterior, ya están haciendo. ¿De qué borde están haciendo el borde anterior?
el borde antero superior. Y este es el borde posterior. El borde posterior es este. Es el borde posterior de la fosa orbitaria del hueso malar. El borde posterior. Bien. Ahora, ¿qué caras estos ha pintado de azul? Cara interna. La cara interna es esta. Fíjense, cerca de su borde, cerca del borde anterior del hueso. Pero la queda tapada. Presenta un orificio. Aquí está el orificio. Se encuentra un orificio. Es el orificio de entrada del conducto temporomalar. Orificio de entrada es esto. ¿Dónde se encuentra el orificio de entrada del conducto temporomalar? No, el borde es esto. En la La fosa orbitaria en la cara interna. Sí, Cara interna. Cara interna. Cara interna, pues así. Esta cara interna. Aquí estamos viendo cara interna de la fosa orbitaria. Y esta es la cara, es la cara externa, es la cara interna. Ya. O sea, el orificio de entrada del conducto temporomalar se encuentra en la cara interna de la fosa orbitaria, cerca de su borde orbital. Ya, fíjense, hace un recorrido pequeñito y se divide en dos, así como una Y. Uno va a salir aquí, fíjense, es el orificio de salida, como es la cara externa, es el orificio malar del conducto temporomalar. Y el otro se encuentra aquí, en la cara externa, vean, ahí se ve aquí. Es el orificio temporal del conducto temporomalar. Y el orificio de entrada se encuentra aquí. O sea, ¿dónde se encuentra el orificio de entrada del conducto temporomalar? Correcto. ¿Y dónde se encuentra el orificio malar? en la cara externa del hueso malar. Correcto. Fíjense, es el orificio malar del conducto temporomalar. ¿Y este qué orificio será? Es el orificio temporal del conducto temporomalar. Ahí se confunde. Ahora, donde se confunde también es aquí. ¿Qué borde es esto? De la fosa orbitaria. Borde posterior de la fosa orbitaria. Se articula, fíjense, con el frontal, con el esfenoides y con el maxilar superior. Con el frontal, ¿con qué parte? Con la fosa orbitaria externa. Con el esfenoides, ¿con qué parte? ¿Se acuerdan que el ala mayor presenta una cresta? La cresta malar. Sí. Con eso se articula. Correcto. Divide la cara exocraneal del ala mayor en dos porciones, ¿correcto? Una orbitaria y la otra temporal. Ya fíjense. Ya, o sea, el borde posterior se articula con el frontal, con la fosa orbitaria externa, con el esfenoides, con la cresta malar y con el maxilar superior. Fíjense. El maxilar superior. ¿Se acuerdan del borde posterior de la piramidal? Ahora, forma parte de esta hendidura esferno-maxilar o fisura orbitaria inferior. O sea, el borde posterior de la fosa orbitaria se articula por tres huesos. Con el frontal, con el esfenoides y con el maxilar superior. Muy bien. Ahora la cara interna, fíjense, presenta dos segmentos de porciones. La anterior se articula y la posterior no. Aquí es cortito, más alto. No, esta entonces, el vértice de la pospiramidal del maxilar superior se articula con el hueso malar, ¿sí o no? Sí. Se articula. Ya, ¿no ven? Con la parte articular. Y la
no articular con la parte de fosa estérico maxilar. Ahora ¿qué borde es esto? Posterior superior, llamada también Temporal. es temporal, porque aquí digo, no ve la señorita, se inserta. ¿Qué digo que se inserta? En este borde. Ahora, si se fija, este borde presenta una prominencia llamada que tubérculo cigomático. ¿Cómo es el hueso malado cigomático? Aquí vean esto. El tubérculo cigomático. El tubérculo cigomático, ¿en dónde se encuentra? En uno de los ángulos o en uno de sus bordes. ¿En qué borde? En el borde posterior superior o borde temporal. Aquí vamos a ver bien. Aquí está. ¿Qué tubérculo? Tubérculo cigomático, que es el hueso malado cigomático. A este lado, Muy bien. En la cara externa, como es el hueso cigomático, presta inserción a dos músculos cigomáticos. El cigomático menor, que está arriba, que es cortito, pues se llama menor, y algo mayor, el cigomático más raro. El cigomático mayor está por debajo del menor. Ya. El cigomático mayor llega hasta el ángulo posterior. Y el cigomático menor llega aquí a la parte media de la cara externa, nada más, del hueso cigomático. Muy bien, los huesos son muy cortitos, ¿lo ven? Más comprensible. Aquí, por ejemplo, me he detenido, muchos se confunden en el conducto temporomalar y el frontal, donde nace con y aquí en mandíbula ya se demuestra casi todo, ya, excepto el conducto de Sésis. Van a ver el conducto de Sésis. ¿Por qué? El conducto de Sésis casi no tiene mucha importancia porque se oblitera. En el seno cuando se está desarrollando, hay el conducto de Sésis. Y por ese conducto va a pasar solamente vasos, no pasa nada. Muy bien, que se conozcan sus huesitos.